Muy bien, tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio entonces a nuestra tercera sesión virtual correspondiente a nuestro curso de ofimática. Ahora, como estamos en el módulo de Excel, ya hemos visto hasta acá cómo utilizar las funcionalidades básicas. Ya hemos visto también cómo ir eh, trabajando con fórmulas y funciones. Ahora vamos a ver cómo se pueden generar gráficos en Excel. Y aparte vamos a ir viendo un poco de plantillas, cómo se imprime correctamente y lo que les mencioné, ¿no? Cómo se puede fusionar Excel y Word para generar algunos documentos. Entonces, vamos a iniciar con Excel. Vamos a abrir un nuevo libro en blanco, así de esta forma. Y nos vamos a crear entonces vamos a crear un reporte. Por ejemplo, vamos a hacer un reporte de ventas, así. Como operador voy a escribir mi nombre y ya que sabemos utilizar fórmulas, podemos poner algo así como fecha del reporte. Y aquí, como ya sabemos el uso de funciones, podemos escribir la función que me diga el día de hoy. Ahí está, aceptar, aceptar y ya me genera esta fecha. Luego podemos darle este formato y listo. Ya tenemos ahí como un encabezado de nuestro reporte. Vamos a poner aquí a ver, vamos a poner algo así, el título de una institución. Y aquí vamos a poner lo importante que son nuestros datos de ventas. Bien, esto es lo que nosotros queremos reportar en esta ocasión. Bien, entonces voy a darle un poquito de formato a esto. Voy a poner esto como título. Mi subtítulo. Esto lo voy a poner mejor acá. Cosa que se vea así. Y esto necesito un poco de espacio y ya. Listo. Muy bien, vamos a dar los anchos de esta forma. Vamos a utilizar un tipo de letra diferente. Este tipo va a estar bien. Eso lo combinaremos porque voy a necesitar espacio. Y listo, ese va a ser mi reporte que voy a ir generando para el día de hoy. Bien. Como esto es mi encabezado, voy a utilizar la opción de ajustar texto. Vamos a ponerlo en negritas, de esa forma alineado. Y ya. Bueno, la parte de totales ya sabemos sacar, ¿no?
Es simplemente posicionarnos acá, nos vamos aquí y se genera una autosuma, ¿no? Totalmente fácil. Puedo arrastrar esto y va a funcionar así. Si intento hacerlo acá, también me funciona y genera lo propio, las sumas. Entonces ahí yo tengo ya centralizado estos totales. Te voy a poner un poquito en negrita para que se note que esos son los totales. Y lo voy a ampliar un poco esto porque puedo darle un poquito más de espacio. Listo. De esta forma yo ya tengo un encabezado que con los totales marcados. Listo. Ahora, voy a ampliar esto un poco más. Ahora sí. Lo que queremos hacer en el día de hoy es justamente aprender a cómo podemos graficar este tipo de reporte para que nos muestre información de forma correcta. Entonces, cuando queremos hacer gráficos, generalmente tenemos las opciones que están acá en la pestaña Insertar y aquí vamos a ver una serie de gráficos que existen. Los más básicos son estos, que son de columnas y barras, que son muy sencillos de generar, pero tenemos también gráficos de líneas, gráficos de circulares y otros tipos de gráficos más. Bien, entonces vamos a empezar con los gráficos de columnas y barras. Y para esto me voy a crear una nueva hoja que se llame barras columnas. Listo. Entonces, bien, ¿cómo funciona un gráfico primeramente? Un gráfico para lo que sirve es para mostrar de forma gráfica, ¿no? La interpretación de información que queremos mostrar. Entonces, todos los gráficos deben ser creados con datos que estén bien estructurados. Entonces, todo lo que nosotros tengamos en datos y en Excel, los podemos graficar siempre y cuando le indiquemos correctamente a Excel cuáles son nuestros datos. Ya. En este caso, fíjense que en este reporte de ventas tenemos, por un lado, las agencias de ventas de este supermercado y por otro lado tenemos los productos. Entonces, estas dos agrupaciones de datos se denominan series y categorías. Ya, las series van a ser toda la serie de datos que están unidas a una categoría de datos para que se visualice. ¿Y cómo lo hago yo? De forma muy sencilla. Si yo tengo estructurado así datos, yo puedo seleccionar todo esto. Fíjense, la parte de los encabezados junto a los datos sin los totales. Si bien en mi reporte tengo los totales, no debo tomarlos en cuenta. Solamente este sector de acá. Entonces me voy a la opción de gráfico y veo que simplemente al acercarme a alguno de los gráficos, ya me da una vista previa de cómo se va a ver mi gráfico. Puedo utilizar este, puedo utilizar tal vez en 3 dimensiones, cualquiera de ellos va a funcionar. Bien, en este caso voy a utilizar este. Fíjense que al seleccionarlo, ya me aparece mis datos mostrados en el gráfico. Entonces, eso es simplemente lo que se necesita saber para generar un gráfico. Pero vamos a estudiar a fondo un poquito cómo se hace esto. Bien, si se fijan,
Esto lo voy a mover acá. Lo que les había explicado. Ustedes hacen clic derecho, le hacen clic en seleccionar datos y aquí van a ver esas dos clasificaciones de datos que les mencioné, las series y las categorías. En base al rango de datos que le hemos dado de este gráfico, fíjense que ya se marca automáticamente, agarra todas las partes izquierdas, quiere decir todo lo que esté marcado de las agencias y los nombra como series. Y también agarra lo que es el eje horizontal de los productos y los denomina categorías. Bien, entonces si nosotros hacemos clic en esta serie, La Paz, le hacemos clic en modificar y me marca, me dice que el nombre de la serie va a ser este y los valores de la serie son toda esta línea de datos. Entonces, en base a eso, va generando cada serie, ¿no? Ahí está Cochabamba y los datos de ventas de Cochabamba. Y por este otro lado, como ya se tiene esas series, se puede poner los rangos de rótulos del eje para las categorías. Entonces, esto va a enlazar automáticamente los nombres de estas categorías. Así es como funciona un gráfico. Entonces, tenemos que tener esta estructura de datos para que el gráfico se muestre correctamente. Podemos hacer un cambio de filas y columnas, si lo preferimos. Fíjense que aquí, al hacer clic en este botón, los productos ya se han vuelto las series y las agencias ya se vuelven categorías. Fíjense que el gráfico cambia también, ¿no? Ya hay 3 columnas de datos, cada una por una agencia, y dentro los tipos de ventas por producto. Entonces, ustedes pueden ir haciendo esa diferenciación sin ningún problema. Bien, lo vamos a mantener ahí, le vamos a dar clic en aceptar y ya. Ahora, este gráfico, si se fijan, tiene distintos elementos y nosotros vamos a poder estudiarlos con estas 3 opciones que están acá. Antes de eso, voy a mover mi gráfico, lo voy a mover a una hoja, o bueno, a la hoja que me he creado de barras y columnas para que tenga más espacio y lo pueda explicar acá. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si se fijan, todo gráfico, cuando se inserte, no importa que esté en otra hoja, los orígenes de datos van a ser los mismos. ¿Ya? Se referencian de forma igual, no hay ningún problema. Entonces, como lo pueden notar acá, en la parte derecha tenemos 3 opciones. Uno son los elementos del gráfico. En elementos del gráfico yo puedo ir indicando qué quiero qué elementos quiero que aparezcan en el gráfico y cuáles quiero que se retiren. Por ejemplo, fíjense que está marcado ejes. Si yo lo desmarco, desaparecen los ejes de mi gráfico. Puedo ir haciendo un clic acá y si quiero solamente el eje horizontal, se pierde y si solo quiero el vertical, también se pierde. Entonces, ahí yo puedo ir diciendo o indicando al gráfico que tenga o no tenga ejes. Los títulos del eje, lo propio. Si queremos ponerle uno en la parte izquierda o no. El título del gráfico, si queremos que vaya con título o no. Las etiquetas de datos. Las etiquetas de datos son muy importantes, ¿no? Son los que muestran el dato en sí. Pero hay algunas veces como esto que se muestran un poco desordenados, ¿no? Se fusionan y ahí ya no se da a entender bien el gráfico. Entonces, hay veces que vamos a necesitar tener las etiquetas y hay veces que no. Bien, lo vamos a ir viendo en breve. Podemos ir cambiando las posiciones de las etiquetas también o ponerle una llamada de datos. Pero vamos a ver eso así. También podemos agregar la tabla de datos si es que nosotros ya no necesitamos mostrar esta tabla de aquí.
podríamos simplemente agregar esta tabla de datos y aparecen los datos juntamente con el gráfico. Entonces, en ese caso, vamos a necesitar un poquito más de espacio. Oh, le puse demasiado. Vamos a ampliar un poco más así el gráfico. Y fíjense, sigue mostrándose correctamente. Bien. Entonces, todo lo que está acá se puede marcar y se puede quitar. ¿Ya? La leyenda es de este cuadro de datos que está aquí, que ustedes lo pueden posicionar ya sea en el lugar que quieran. Hay veces también, como les menciono, que va a ser muy útil utilizar una leyenda y en otras puede que sea redundante tener este dato acá y este otro dato acá. Entonces, allí ustedes pueden ir viendo si va o no va ese tipo de datos. Bien. Entonces, allí se van seleccionando todos los elementos del gráfico. Estos elementos cambian, estas opciones cambian de acuerdo al tipo de gráfico. Lo vamos a notar en los otros gráficos que vamos a hacer, pero cambian estas opciones. No todas están en todos los gráficos. Por ejemplo, esta línea de tendencia solamente está disponible en este tipo de gráficos para que sean incluidos. ¿Ya? El segundo grupo de opciones es el estilo. ¿Ya? En este grupo de opciones ustedes pueden cambiarle cómo se va a visualizar el gráfico, si se va a visualizar así, o así, o así, o cualquier tipo de estilo que nosotros queramos con tal, solamente seleccionándolo y ya. Ahora, ¿cómo nosotros debemos elegir el estilo? Si nosotros vamos a hacer un gráfico para hacer una presentación, ¿no? Una parte de unas diapositivas, qué sé yo, o mostrar el archivo así directamente, entonces, para ello es bueno utilizar colores oscuros, ¿no? Los colores oscuros se notan mejor en un proyector y se visualizan los datos de mejor forma, ¿ya? Ahora, si van a utilizar o van a crear un gráfico para impresión, es mucho mejor que utilicen colores claros, ¿no? Que gasten menos tinta y que sean legibles a la hora de leerlos. Ya, entonces ustedes pueden elegir cualquiera de ellos. Yo me voy a quedar por ahora con este porque se ve mucho mejor en la pantalla. También ustedes pueden ir cambiando el conjunto de colores de acuerdo a lo que quieran mostrar en su gráfico. El que más les agrade se pone. ¿Ya? También hay colores monocromáticos de este tipo y cualquiera de ellos pueden ir utilizándolos sin ningún problema. ¿Bien? Y por último, tenemos el filtrado de datos. El filtrado de datos me permite que si yo tuviera un reporte con mucha información, entonces no necesito eliminar esa información para mostrar el gráfico. Puedo filtrar. En este caso, ¿qué tal si yo solamente quiero un reporte de la Agencia de la Paz? Entonces acá yo puedo decir que solamente quiero datos de la Paz. Me dirijo a la opción de acá abajo que dice aplicar y listo. Se han filtrado los datos y solamente me está mostrando ventas de La Paz por cada producto vendido. Entonces aquí es mucho más fácil decir qué es lo que quiero, marcarlo, aplicarlo y listo. Solamente va a salir el gráfico de los datos que he seleccionado. Bien, también puedo hacer el filtrado de categorías. Digamos, quiero saber solamente ventas de carnes y panadería. Le hago un clic y me sale solamente reportes de carnes y panadería, solamente de las agencias de La Paz, Cochabamba. Entonces, ahí ustedes pueden ir viendo qué tipos de datos quieren filtrar, cuál se queda, cuál se va, etcétera. Y
se muestran en el gráfico. Entonces, en todos los gráficos, cuando ustedes los seleccionan, van a tener siempre estas tres opciones. Si ustedes tienen un Office un poco antiguo, ¿no? En un pasado, como por ejemplo Office 2007 o 2003, por ejemplo, puede que estas opciones no les aparezcan. Para eso también pueden instalarse alguna actualización para que se muestre. Si no encuentran esas opciones, que son muy fáciles, también pueden seleccionar, hacer clic en el gráfico y les va a aparecer otra pestaña de datos, como lo ven aquí, ¿no? Entonces aquí ustedes también pueden definir qué elemento quieren que se muestre o se quite dentro del gráfico, qué diseño quieren que tenga este gráfico de acá, o también cambiar el esquema de colores o los estilos de diseño para su gráfico. Entonces, tienen también allí ese tipo de opciones. Muy bien. Entonces, también pueden ir cambiando la forma del formato que tienen en el gráfico. Bien, voy a volver a mostrar todo esto. Ahí está. Y vamos a seguir con la explicación del gráfico. Ahora, cuando hacemos estos gráficos, nos posicionamos en algún lugar, por ejemplo, aquí me parece que no he agregado el título del gráfico. Le voy a poner acá, por ejemplo, reporte de ventas. Y si yo quisiera cambiar, por ejemplo, el título del eje, lo puedo poner así, montos de ventas en bolivianos. Y si yo quisiera cambiar, por ejemplo, el tipo de letra y todo, voy a tener las mismas opciones aquí creadas para que se pueda cambiar el tipo de gráfico, no, o el tipo de letra, perdón, el tipo de fuente, o también en la parte izquierda voy a tener opciones relacionadas a ese elemento que quiero cambiar. Bien, podemos cambiar aquí el relleno si nosotros lo quisiéramos, el borde, si es que se aplica o no se aplica, etcétera. Hay diversos tipos de opciones acá y poco a poco van a ir notando qué se puede hacer con ellos, ¿ya? También las opciones que están acá en la pestaña de inicio están disponibles para estos datos. Si nosotros quisiéramos subir el tamaño de fuente de estos datos, por ejemplo, podemos hacerlo, podemos disminuirlo si quieren, ¿no? O convertir o ponerlo en negritas o en cursiva y se va a mostrar correctamente. Cuando cambiamos el formato de un tipo de datos, solamente se lo hace de toda la serie, ¿no? Como lo pueden notar acá, yo hago un clic en una de las etiquetas y me marca al resto de las etiquetas de la serie. Entonces allí ustedes pueden ir también eh, cambiando esos datos para que se visualicen así. Listo. Esas son las nociones básicas de lo que tiene que ir cambiando en un gráfico. La parte importante de acá es que sus datos tienen que estar bien estructurados para que se pueda visualizar el gráfico correctamente. Bien. Ahora, existen más tipos de gráficos. Bien, existen, por ejemplo, este mismo tipo de gráfico, pero en tres dimensiones. Yo puedo hacer lo mismo, puedo decirle que con estos datos seleccionados voy a insertar un gráfico de columnas, pero esta vez en 3D. Lo voy a volver a mover a mi pestaña barras columnas
Y aquí está el mismo tipo de gráfico, pero ya está en 3 dimensiones. Es lo mismo, pero se visualiza un poco diferente. Bien, las opciones están las mismas, funciona de la misma forma. Bien, también existen dentro de este tipo de clasificación otros tipos de gráficos en barras. Por ejemplo, voy a volver a marcar esto. Voy a decir, en este caso, eh, los, los gráficos de barras. Y fíjense que en acá, voy a mover mi gráfico igual, nuevamente a barras. Y noten que en este otro tipo de gráfico, que es prácticamente lo mismo, solamente está intercambiado el orden de los datos, ¿no? Es como si lo hubiéramos volteado, pero este tipo de gráfico, por ejemplo, es mucho más útil a la hora de mostrar datos. ¿Por qué? Porque cuando yo le voy a agregar, a ver, el estilo correspondiente al gráfico y le agrego las etiquetas de datos, aquí ya no hay un choque de la información, ¿no? Es más clara la información y se puede mostrar correctamente. Entonces, este tipo de gráfico les puede ser mucho más útil cuando quieren mostrar eh, los datos de ventas. Generalmente cuando tienen ventas con muchas cifras, ahí se nota. Pero si quieren hacer gráficos para mostrar calificaciones, por ejemplo, ¿no? Que son datos del 1 al 100, entonces ahí no hay ningún problema. Los de columnas funcionan muy bien. Entonces, este tipo de gráfico es útil para ese propósito y, bueno, un gráfico también se puede cambiar de tipo directamente, ¿no? Como hicimos acá, le hicimos un cambio al tipo de dato para que notemos que se puede cambiar así, ¿no? Pero si yo quisiera hacerle un similar en 3 dimensiones, puedo hacer lo siguiente. Puedo copiarme el gráfico, hacerle clic derecho en todo el gráfico, copiar, me dirijo acá y selecciono pegar. Listo, ya tengo el mismo gráfico duplicado y me puedo dirigir aquí a diseño del gráfico y le digo cambiar el tipo de gráfico. En este caso, yo ya puedo cambiar el gráfico de barras por el gráfico de barras en 3D. Entonces ahí notan que yo ya he cambiado el tipo de gráfico de forma sencilla. Sigue teniendo los mismos datos, pero la forma de visualización es la distinta. ¿Bien? Si no me convence su diseño, puedo cambiarlo sin ningún problema, igualmente. Bien, noten que la diferencia es muy escasa, pero hay una diferencia. Entonces, les puede servir para los reportes que van a generar. Listo. Entonces, así es como funcionan los reportes, los gráficos. Hay un tipo de reporte también, o un tipo de gráfico, perdón, que mezcla esas dos opciones, que es el tipo de gráfico conjugado. Lo voy a cortar de acá. También ustedes pueden mover el gráfico a una hoja nueva. Fíjense que si utilizo esta opción y le pongo combinado, así, noten que mi hoja ya no se ha cambiado a una pestaña que ya existía, ¿no? Se ha creado una nueva pestaña, pero que ya no es una hoja en sí, ya es una hoja de gráficos. Esta hoja de gráficos es mucho más útil porque ya destina toda la hoja
solamente para hacer un gráfico. Aquí entonces ya tenemos mucho más espacio para indicar. Tenemos aquí mucho más espacio para poner datos, subir algún otro tipo de descripción, etcétera, ¿no? Y como lo ven, ya está a disposición nuestra todo ese espacio para agregar. Entonces ahí, como lo notan también, los textos ya se vuelven un poco más bonitos. Entonces ahí necesariamente tenemos que ir aumentando los tamaños para que se entienda mejor mi gráfico. Bien, entonces eso funciona así. Y también de la misma forma podemos ir agregando tablas de datos, etiquetas, posiblemente aquí como ya tenemos más espacio le podamos utilizar esta opción, etcétera, ¿no? Ahora, bueno, en este caso, fíjense que las etiquetas de llamadas de datos me generan demasiado espacio. Yo puedo hacer un clic derecho, formatos de etiquetas de datos, y ahí decirle que no muestre el nombre de la categoría, solamente el valor de la etiqueta. Y listo, lo propio hago acá, clic derecho, formato de etiquetas, le quito el nombre de la categoría. Otra vez, clic aquí, clic derecho, formato de etiquetas, le quito el nombre de la categoría. Y ya está, aquí tengo un gráfico un poco más entendible y listo para visualizarlo mejor. Entonces, allí pueden ustedes ir viendo cuál es el formato más adecuado para su gráfico, ¿no? También está esta opción donde ya me va a ir mostrando de mejor manera el gráfico y ordenándolo para que se visualice mejor. Como lo notan, entonces aquí es necesario siempre ir cambiándole un poco el formato a esto para que tenga más espacio. ¿Listo? Pero esta es una muy buena opción para que ustedes puedan ir mostrando sus gráficos así con mucho más espacio y así tengan más campo para personalizar el gráfico de mejor manera. Aquí la leyenda no es necesario, no sé, solo ocupa espacio y ya. ¿Lo ven? Entonces, este gráfico combinado también hace una diversificación de ventas por productos y por agencias. De esta forma es mucho más claro. Y ustedes también ahí pueden utilizar fácilmente las opciones de filtrado para decir solamente quiero datos de La Paz y Cochabamba de ciertos productos. Aplico y ya está, ¿no? Así de simple funciona este tipo de gráfico. Bien, tenemos algunos otros tipos de gráfico más. Por ejemplo, les recuerdo que si quieren realizar preguntas, pueden levantar la mano en la sesión de Zoom o pueden escribir en el chat. Yo lo voy a estar leyendo y en el momento adecuado voy a estar respondiéndole a sus preguntas. ¿Bien? Entonces, tenemos también otro tipo de gráfico que es el de líneas. Para ello me voy a crear aquí otra hoja que le voy a denominar líneas. Bien, este tipo de gráfico es muy útil cuando se quiere hacer, por ejemplo, análisis. Ya, vamos a hacer clic aquí, vamos a insertar un gráfico de líneas que puede ser de este tipo o pueden utilizar puntos, cualquiera de los dos es válido. Y ahora fíjense que ya he creado un gráfico con la misma información, pero aquí ya tengo solamente líneas de los datos. Lo voy a mover este gráfico acá, a líneas áreas.
Y ya tengo aquí mi gráfico de líneas. Ahora fíjense que aquí ya no me muestra mis datos como en acá, ¿no? Donde yo mostraba los datos de ventas, solamente me muestra los picos de datos. Entonces aquí es mucho más claro ver dónde tengo menos ventas. Y eso se nota aquí, me dice que en Cochabamba, en gaseosas y bebidas, hay muy poca venta. Esa es la menor venta de todo. Pero aquí también tiene un punto alto donde me dice que panadería y pastelería ha vendido bastante. Entonces ahí ustedes tienen a primera vista ese tipo de información bien graficada, ¿no? Entonces, si tuvieran ustedes datos de calificaciones, por ejemplo, ¿no? Y ahí notarían quién es el mejor estudiante y el estudiante con bajas notas casi de forma inmediata, ¿no? Y ahí notarían quiénes tienen bajas las calificaciones. Entonces, este tipo de gráfico es muy útil para eso. Es claro e incluso pueden poner ustedes líneas de tendencia con respecto a una de las agencias para ver con respecto a esa agencia cómo van las ventas, ¿no? También pueden poner barras ascendentes y descendentes para notar diferencias entre ellos. Entonces, este tipo de gráfico es muy útil, como les mencioné, para hacer análisis de datos. Ahí podemos notar, por ejemplo, que tiene la opción de agregar barras de error, donde marca justamente esas diferencias que se pueden. Entonces, todas esas opciones, como les mencioné, los elementos del gráfico varían de gráfico en gráfico. ¿Ya? En algunos lugares va a aparecer, en otros no. Entonces aquí vamos a poner análisis de ventas, por ejemplo. Ya no es un reporte como tal, sino esto ya me permite hacer análisis. Voy a cambiar el tipo de gráfico, a ver si este se nota mejor. Este se nota mejor. Y aquí voy a agregar mis etiquetas de datos. Bueno, aquí también se entremezclan un poco las etiquetas. Mm, vamos a intentar ponerlo con llamadas de datos. Se vuelve mucho. Mejor en este caso vamos a quitar las etiquetas y agregar la tabla de datos. Así va a ser más claro esta información. Bien. Entonces ahí notamos, ¿no? Dónde estaba la venta más baja, aquí en Cochabamba. Y evidentemente ese es el número menor de todo el resto que vemos allí. A ver, me están escribiendo que se escucha bajo el volumen. ¿Eso me pueden confirmar? ¿O es su conexión a internet? Normal, Bien, gracias. Gracias, Gladys. Sí, hay veces que se baja el volumen cuando ustedes tienen una conexión de internet un poco lenta. Um, pero no se preocupen, en la grabación van a poder ver toda esa explicación mucho más clara también, ¿ya? Ahora, a los gráficos de líneas también se agregan los gráficos de áreas. Vamos a seleccionar, previamente, a ver, me estaban indicando si podría reiterarnos lo del gráfico combinado. Bueno, es como les mencioné, los mismos datos, ustedes van a insertar, en acá van a encontrar gráfico combinado. En allí está, ahí pueden ir cambiándole el estilo, el color, todo igual. Y eso ya lo mueven, como les mencioné, a a una hoja nueva. En esta primera opción va a salir como lo estamos mostrando acá. ¿Listo? Y me dice, ¿puedes realizar esos gráficos directos en Word o necesariamente en Excel? También se pueden hacer en Word. También se pueden hacer en PowerPoint. ¿Ya? Pero necesitan tener la noción de hacerlo aquí. ¿Ya? Aquí tienen, obviamente, todas las opciones, mucho más espacio, pero también se pueden hacer en Word. Se puede
insertar un gráfico y va a aparecer también con estas mismas opciones, ¿no? Con las que están acá. Les mencionaba, voy a borrar esto, voy a cortarlo, ya está. Ahora, existe también al gráfico de líneas, uno similar que es el gráfico de áreas. Este gráfico de áreas, en este caso, nos permite ya mostrar totalidades de ventas y su función dentro de dato. Entonces, aquí fíjense que tengo áreas como de este tipo y las áreas lo que hacen ya es graficar en áreas, como lo dice, para que notemos cuáles son los puntos resaltantes de un gráfico. ¿Ya? En este caso no es muy claro, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, información de ejecución de presupuestos, por ejemplo, donde siempre tenemos picos altos y bajos, en allí sería ideal este tipo de gráfico, ¿ya? Pero por ahora no es muy ideal. El gráfico ideal de este tipo que podemos utilizar acá es el gráfico de áreas apiladas. Fíjense que en este tipo de gráfico, los totales de ventas se van acumulando y van mostrando cuál de las agencias o cómo ha sido el comportamiento de ventas de estas agencias. Aquí se nota mucho más claro. Voy a mover este gráfico nuevamente a líneas áreas y como lo notan, yo ya tengo aquí ese tipo de información. Le voy a cambiar el estilo a este tipo, le voy a agregar, acá le voy a agregar la tabla de datos, que es muy importante, y ya está. Fíjense que ahí, en este tipo de gráfico, yo ya puedo ver totalidades de ventas o comportamiento de ventas, ¿no? Entonces, fíjense que los diferentes tipos de gráficos que hay nos sirven para hacer también diferente interpretación de datos. Ahí podemos notar, por ejemplo, que gaseosas ha sido el producto que menos se ha vendido en nuestras agencias, ¿no? Entonces, ahí ya toman decisiones, la parte ejecutiva. ¿Qué hacemos? ¿Invierte? ¿Nos inviertes? ¿Promociona? Lo que ya necesiten hacer. Muy bien, entonces, como les mencioné, hay muchos tipos de datos, muchos tipos de gráficos y deben ir examinándolos así como lo hemos hecho el día de hoy, ver cómo se generan y después interpretar el mejor tipo de gráfico para que lo apliquemos. Por último, vamos a mostrar un tipo de gráfico muy útil que son los gráficos circulares. Los gráficos circulares son lo que se denominan las famosas tortas, ¿no? Las tortas que son muy útiles siempre en cualquier lugar. Podemos hacerlo de la siguiente forma. Seleccionamos nuestra misma estructura de datos, eh, hacemos clic en este caso en circular 3D y se genera el gráfico de forma correcta. Ahora, una diferencia primordial en este tipo de gráfico es que, como lo notan, solamente puede graficar una serie. Habíamos dicho que las series son las agencias en este caso, ¿no? Y por ende, acá solamente me grafica las ventas de una serie. Por defecto, la primera. ¿Por qué? Porque sería ilógico que aquí me muestre dos tortas, ¿no? Dos capas encima de la torta y ya no se notaría lo que quiero mostrar, ¿no? Por eso las tortas solamente se utilizan para mostrar una serie de datos. Entonces, si yo quisiera mostrar esto, lo voy a mover a otra hoja, a mi hoja de circulares. Ahí está. Y fíjense, cuando yo me dirijo a filtrar datos, en la serie yo ya puedo escoger de qué agencia quiero mostrar los datos. Aquí dice La Paz, lo puedo cambiar a Cochabamba, aplico y me muestra de Cochabamba.
Le cambio a Santa Cruz, aplico y se muestra de Santa Cruz. En aquí ya no hay la posibilidad de mostrar datos de dos agencias. Sí puedo filtrar las categorías. Puedo decir que solo muestre lácteos y carnes, por ejemplo. Le hago un clic en aplicar y me muestra solamente de esos 2 o 3 productos que yo quiera filtrar. Sí me muestra ello, pero solamente de una serie. Bien. Voy a seleccionar todo de nuevo y voy a darle ahora un estilo. Seguiremos con el tono oscuro. Aquí sí le voy a poner etiquetas de datos, así. Aquí, como hay un poquito más de espacio, es mucho mejor ir poniendo los datos para que se noten correctamente. Aquí puedo elegir esto. Bueno, en este caso, como se fijan, hay menos elementos de gráfico que administrar, que agregar. Solamente se limitan a estos 3. Ponemos el título, las etiquetas y la leyenda, nada más, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a ir notando ese tipo de opciones. A ver, vamos a ir quitando eso. Ya, ahora sí. Listo. ¿Cómo haría para que si quiera ver los gráficos de mis 3 agencias en este caso? Entonces, en ese caso, lo que yo tendría que hacer es copiar y lo pego. Y en este caso, como ya tengo 3 tipos de gráficos iguales, le pongo acá Cochabamba, aquí le pongo Santa Cruz y ya tengo mis gráficos de datos de ventas de cada una de las agencias. Y listo, ahí yo ya puedo ir mostrando esta información cuando sea. ¿Lo ven? Entonces, estos tipos de gráficos son los más habituales, los más útiles y los más usuales. ¿Bien? ¿Alguien tiene una consulta hasta acá? Bien. Bien. Entonces, todos estos gráficos funcionan así. Hay muchos más gráficos, como ustedes pueden ver, pero ya tienen otros tipos de connotaciones como estadísticas, analíticas, bueno, y de otros tipos de uso, pero deben empezar por lo básico, ¿ya? Deben empezar por ese tipo de información, ver, ¿no? Les repito nuevamente, cómo está estructurado el dato, los datos, de dónde los saca y si se está interpretando bien. Un secreto para eso es que los totales no deben incluirlos en el gráfico. Cuando incluimos los totales en el gráfico, obviamente se dispara ya el mismo y ya no se entiende, ¿ya? Entonces, de ese tipo, ustedes pueden ir viendo todos estos gráficos, analizarlos poco a poco y después ya avanzar con los otros tipos de gráficos que están aquí. ¿Bien? Bien. Este ejemplo demostrativo lo voy a compartir en la plataforma para que ustedes lo puedan ver posteriormente y puedan ver cómo hemos generado los gráficos. ¿Ya? Rápidamente voy a pasar a explicar qué es lo que deben hacer como actividad evaluativa y enseguida vamos a hacer estos 3 temitas que son muy sencillos y que vamos a complementarlos. ¿Ya?
Bien, lo primero que van a hacer es recrear todo lo que hemos hecho en la sesión del día de hoy, pero ustedes se van a inventar datos de un reporte, ¿ya? Em, lo único que van a hacer es guardarse este archivo, ¿no? Ustedes inventan el tipo de reporte así, obviamente con su nombre, cualquier fecha, lo que ustedes quieran. No le doy mucho énfasis a qué tipos de datos estén mostrando, ¿no? En este caso es un supermercado, ustedes hagan, como les dije, de calificaciones, lo que ustedes quieran, ¿ya? Ahora, bien, entonces lo que van a hacer es lo siguiente. Van a recrear un gráfico como lo hemos visto, que tenga 5 columnas de datos o más, 10 filas de datos o más para que se muestren. En este caso, yo solamente hice con 3 filas de datos. Ustedes invéntense más datos aquí. Pueden ponerlas todas las agencias de Bolivia o poner productos ahí, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Y el libro debe tener por lo menos 2 hojas, ¿ya? Una para la tabla de datos y otra para el gráfico. Como está acá, tenemos una hoja donde están todos los datos y otra para el gráfico. Ustedes elijan el gráfico que quieran. Ya no es necesario que como acá hemos hecho todos los gráficos. No, ustedes solamente elijan uno, el que más les llame la atención y lo suben acá. ¿Listo? Si lo hacen en una hoja, aparte como hemos hecho en este gráfico combinado, genial. No hay ningún problema. Va a ser correcto ello. ¿Ya? Entonces, pueden utilizar este tipo de gráficos si quieren y ya. Solamente necesitan esas dos. Si quieren poner más gráficos, no hay ningún problema tampoco. Bien, la hoja de la tabla de datos debe tener un logotipo, una cabecera de datos con su nombre y sus celdas formateadas, como hemos hecho aquí. Si quieren, ustedes le insertan un logotipo de un supermercado, de lo que ustedes quieran, y ya, con eso va a ser suficiente. Vamos a poner market, logo y listo. Cualquier imagen de estas va a ser suficiente como para que tenga su encabezado. Bien. Bien, imaginemos que este es el que quiero y ya. Esta línea de acá la puedo borrar y ya está. Y listo. ¿Ya? Entonces ustedes terminan la función de acá. Bueno, parte de la tarea debe estar preparada para que se imprima en una hoja tamaño carta en cualquier posición. Dice, ¿no? Entonces, lo que les he enseñado. Imprimir. Y en las opciones de impresión, ustedes ven si le dan una orientación horizontal, tamaño de hoja, márgenes de 2 por todos los lados, así, horizontalmente. Y fíjense, ahí ya está listo para imprimir en una hoja. ¿Sí? Algunas veces van a necesitar esta opción de ajustar las columnas y ya. Y lo propio pueden hacer con su gráfico combinado. Fíjense que aquí, cuando queremos mandar a imprimir, pasa lo mismo. El reporte ya está bien ajustado para que se imprima correctamente. Entonces pueden elegir esa opción también si es que quieren cumplir ese punto. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, esa es la actividad que tienen hasta el día lunes. Cuando ya lo hagan, por ejemplo, lo guardan. Aquí está. Yo lo voy a guardar en la carpeta donde estamos trabajando siempre, que está en acá. Le voy a llamar tarea
reporte de ventas o gráfico de datos, mejor. Y listo. Ahí está. Listo. Y este es el archivo que se ha generado, ¿no? Entonces, ustedes entran a la plataforma. Bueno, ustedes ya tienen el rol de estudiantes. Entran a la plataforma, buscan la tarea, crear un gráfico de datos. Y aquí les dice no entregado, agregan la entrega y en la flecha azul arrastran su tarea aquí. Y listo, guardan los cambios y ya está. Con que diga aquí enviado para calificar es suficiente, me ha llegado para que podamos ver resultados o pueda ver yo su tarea. Bien, esa es la tarea entonces para el día lunes. El lunes ya vamos a empezar con PowerPoint, así que tenemos que terminar. Vamos a puntualizar rápidamente lo que les había indicado, plantillas. Las plantillas funcionan de forma muy similar que en Excel, perdón, que en Word. Se recuerdan que aquí al hacer clic en nuevo nos salían ya plantillas. Lo propio hay en Excel. Existen plantillas para generar, por ejemplo, planificadores, presupuestos, inclusive gráficos. Si es que quieren generar nuevos, quieren generar calendarios, para todo hay una plantilla. Si, por ejemplo, ustedes quieren hacer una factura, por ejemplo, pueden buscar acá factura, su equipo debe estar conectado a internet, obviamente, y aquí, fíjense que ya tienen facturas listas para modificar y aplicar. Aquí, por ejemplo, este me llama la atención, le hago un clic, fíjense, la plantilla ya está lista. Aquí nos da datos de su creador, ¿no? La dirección de la web donde se hace, pero ustedes pueden eliminar esos elementos, no hay ningún problema. ¿Ya? Estas plantillas son de uso libre y gratuito. ¿Ya? Así que ustedes pueden modificarlas, cambiarlas, ponerles aquí el nombre de su empresa, ¿no? Supermercado económico, como el de mi ejemplo, y ya, poner la calle, etcétera. Ya pueden ir cambiando los tipos de datos aquí. Por ejemplo, le podemos poner aquí carne, carne, frutas, no lo sé, algo con más detalle, ¿no? Y decir aquí qué es lo que está comprando, qué es la cantidad. Y fíjense que aquí los precios unitarios ya están calculados. Entonces ya vienen incluso estas plantillas con fórmulas que suman automáticamente los montos. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren, pueden cambiar también los formatos para que no vaya con estos euros como está acá, sino que puedan utilizar datos de moneda como del boliviano. Y listo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pueden cambiar, pueden adecuarlo, pueden modificar lo que sea de esta plantilla, lo mandan a imprimir y listo. Está también configurado para que se imprima así. Lo pueden también agregar alguna configuración adicional y ya funciona. Entonces las plantillas tienen esa factibilidad, ¿ya? Ya son documentos preestructurados que les puede servir para ello. Y siempre vean la impresión correcta de sus datos en Excel, ¿no? Como les mencioné acá, siempre es bueno tener correctamente configurado esto para que cuando lo mandemos a imprimir salga tal cual y se guarde. Por último, les voy a explicar cómo nosotros podemos crear documentos masivos de cartas combinando Word con Excel. ¿Ya? Bien. En este caso,
yo voy a tener ahora un documento en blanco en Word y voy a abrir, por ejemplo, las calificaciones que hicimos en la anterior sesión, ¿no? Recuerdan que hicimos esto en la sesión pasada. Entonces, lo que yo quisiera hacer ahora es que quiero reportar estas calificaciones a mis estudiantes, ¿ya? Yo quiero decirles a cada uno eh, qué calificación ha obtenido y dárselas por escrito. Entonces, para ello, lo que yo puedo hacer es copiarme todos estos datos de acá, ¿no? Tengo 120 estudiantes a los cuales no notificar. Entonces, me copio estos datos y me lo pego en un libro nuevo, ¿ya? Lo voy a pegar acá. Solamente me interesan los valores, no me interesa el formato, las fórmulas, nada. Solamente los valores que tengan acá. Y tal y cual está así, le voy a cambiar a esto el nombre de datos. Datos estudiantes, ¿bien? Bien, a ver. Ahora, fíjense que yo lo guardo acá en un nuevo libro y voy a guardar ahora este libro como, por ejemplo, le vamos a llamar lo mismo, le vamos a llamar datos estudiantes. ¿Listo? Entonces, en este libro de Excel están todos los datos de mis estudiantes a los cuales quiero notificar. ¿Cómo voy a hacer? Voy a agarrar un documento en Word. Imaginemos que en este documento quiero reportarles. Bien, voy a utilizar una plantillita por ahí. Debe haber alguna de crear una carta, por ejemplo. A ver, ya, imaginemos esta. Voy a crearlo. Y aquí le vamos a poner el nombre de la institución. Le vamos a poner aquí lo que nosotros queramos. Y aquí le decimos estimado tal, ¿no? Estimado estudiante. Le vamos a decir ahora que otro contenido, que ya no va a ser este, ya va a salir, remito sus calificaciones de la asignatura de Excel, no sé. Y aquí yo quiero mostrarle, por ejemplo, su primera calificación o primer parcial. Luego de su segundo parcial. Luego de su tercer parcial. Y su examen final. También obteniendo una calificación de, y aquí le ponemos la calificación. Y listo. Bien, imaginemos que esto es el documento que quiero enviarles a ellos. Yo les voy a poner un formato, un dato, todo lo que yo quiera. ¿Listo? Entonces, esta es la nota con donde quiero mandarles a ellos justamente la calificación a cada uno. Pero lo que pasaría es que tendría que hacer esto uno por uno, ¿no? En este caso tendríamos que
ir cambiando esto, aquí poniendo nombre, 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 y aquí poniendo sus notas, esperando no equivocar. Pero para eso existe Excel, justamente con la, la opción de generar cartas masivas por correspondencia. ¿Cómo funciona esto? Bien, para esto primeramente tenemos que tener esta carta, ¿no? Esta que está aquí, el formato de la misma. Tenemos que tener los datos de los destinatarios en una hoja de Excel, como está acá. Fíjense con sus encabezados y sus datos. No importa el formato, solamente que esté así. Y lo que pasamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a la opción de referencias. Perdón, en revisión, miento, en la pestaña correspondencia. Tenemos una pestaña justamente para hacer este trabajo. Entonces aquí indicamos iniciar con combinación de correspondencia para hacer cartas. Le hacemos un clic y aquí seleccionamos destinatarios. Vamos a utilizar una lista existente. ¿Cuál es la lista existente? La que hemos creado ahora, donde tiene nuestros datos de estudiantes. Esa es la hoja. Entonces le hago un clic en abrir y fíjense que acá ya me sale que este documento tiene una hoja con los datos de estudiantes. Y en la primera fila de datos contiene los encabezados. Le hago un clic en aceptar y se habilita esta lista de destinatarios. Bien, entonces si es así, ustedes le hacen clic y van a salir todos los nombres de mis estudiantes, de mis destinatarios. ¿Listo? Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Ya está hasta aquí vinculado mi Excel con mi archivo Word. Entonces, donde yo quiera poner el nombre, por ejemplo, estimado, y aquí va el nombre, le hago un clic en insertar campo combinado y empiezo a decir que aquí vaya el apellido paterno, un espacio, el apellido materno, un espacio y los nombres. Remito sus calificaciones de Excel, le pongo aquí en primer parcial un espacio, el primer parcial, un espacio. Fíjense que ahí están los campos de primer, segundo y tercer parcial, el examen final, ahí está, y obteniendo la calificación final le decimos la nota final. Entonces aquí yo ya estoy combinando los datos, ¿ya? De mi carta. Solo es una hojita. Ahora fíjense, aquí hay una vista previa de los resultados, le hago un clic aquí y ya me aparece, ya llenado el nombre de mi primer estudiante, Acho Mendoza Pedro José. Aquí está, Acho Mendoza Pedro José. Y a él le debería reportar que está con 29 de calificación. A ver, lo verificamos aquí y evidentemente tiene 29 con todo su detalle. Entonces, a esto yo le puedo agregar más cosas, más datos para que sea mucho más claro, ¿no? Le podemos agregar, por ejemplo, eh, la nota en literal, si ustedes quieren, lo copian aquí, lo pegan acá. Por ejemplo, si es que quisieran ese dato también. Y cualquier otro detalle también lo pueden agregar. El número de matrícula, por ejemplo. Lo pueden agregar aquí indicando número de matrícula y aquí insertan el campo combinado matrícula. Ahora, cuando ustedes hacen un cambio como este en la hoja de datos, lo deben guardar. Si es posible, lo cierran, ¿no? Cierran la hoja de datos y para que se actualice esto, ustedes deberían tener ya este documento guardado. Lo voy a guardar en la misma carpeta donde estoy trabajando. Aquí, le voy a poner aquí datos estudiantes también, pero con formato Word y listo. En este caso, ya tendríamos que cerrar el documento y volverlo a abrir para que
para que se actualicen esos campos. Bien, al abrirlo me dice, ¿quieres utilizar esto? Sí, porque esa es la consulta que hace a los datos y se genera todo de nuevo. Bien, entonces en correspondencia van a estar aquí los campos combinados que quieras y si quieren pueden poner también el literal, ¿no? Como hemos puesto. Ahí está, ya sale el literal y lo actualizan el documento a lo que ustedes quieran. Entonces, fíjense que así de simple ya pueden hacer documentos que tengan muchas series de datos. Bien, en cualquier sector y lo van a visualizar correctamente. Ahora, también ustedes acá pueden hacer lo siguiente. Si digamos, a ver, fíjense que aquí pueden ir viendo nota por nota cada uno de los que van a generar, ¿no? Pueden ir viendo de los 120 estudiantes cómo se han creado las notas. Ahora, para finalizar esto, tienen dos opciones. Uno, pueden editar los documentos individualmente. Fíjense que cuando hacen un clic acá, yo le digo todos, me genera un nuevo documento que va a tener 120 hojas. ¿Ya? Esas 120 hojas, a ver, bueno, aquí me va a demorar un poquito, tienen ya no combinados por correspondencia, sino ya de forma escrita cada una de las cartas generadas. Entonces, esto me puede servir para tener un respaldo, guardarme un respaldo de lo que he generado y que se ha enviado, ¿no? Y esto lo puedo volver PDF si quiero y guardar. Bien, otra opción es que puedan enviar a imprimir estos documentos. Fíjense que cuando hago un clic aquí, le digo todos y me va a aparecer las opciones de impresora y que quiero mandar. Entonces aquí ya manda a imprimir directamente todos los documentos como yo quiera. O le puedo decir inclusive acá de qué hoja a qué hoja quiero que vaya imprimiendo estos registros, del 1 al 10, digamos, y lo va a mandar. ¿Lo ven? Entonces, para todo eso nos sirve la combinación por correspondencia. También sirve para enviar estas cartas, cada uno a un correo electrónico, pero necesitan tener en sus datos, en una de las columnas de datos, necesitan tener la columna de dirección de correo electrónico. Si la tuvieran, la agregan aquí, la agregan en su hoja, ¿no? Correo electrónico, y a ese correo va a enviar eh, todas estas notas. Entonces, en sí, para eso sirve la combinación por correspondencia. Si ustedes hacían estas cartas uno por uno, cambiando nombres, generando algún error, algo así, y pueden utilizar esta opción para evitar eso. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta acá? ¿Se entendió todo? Muy bien. Entonces, eso es todo por esta semana, referido a Excel. El día lunes nos encontramos y vamos a empezar a ver PowerPoint enteramente. Nos vamos a dedicar a hacer todo en PowerPoint con la misma metodología, ¿no? Haciendo ejemplos de cero. Vamos a ver cómo se hacen presentaciones en PowerPoint para una defensa, para una presentación comercial, cómo lo podemos volver video esa presentación, etcétera. Todo lo referido a PowerPoint lo vamos a hacer de la misma forma. Les agradezco por estar presentes entonces en la sesión del día de hoy. Nos vemos el día lunes a las 7:30 con nuestra primera sesión de PowerPoint. La grabación de esta sesión va a estar disponible en la plataforma más o menos dentro de una hora y la van a poder visualizar acá. Pasen muy buenas noches. Hasta el día lunes. Hasta luego, licenciado. Hasta el lunes. Que les vaya muy bien. Hasta el lunes. Que les vaya bien.